empezar la tercera clase y estamos en la tercera semana del módulo 3 y vamos a estudiar un poco sobre cómo se hace ciencia, qué partes tiene, cuál es su estructura y cómo se relaciona con otras disciplinas, además de la religión, que vimos la otra vez, estuvimos comparando la ciencia y la religión y estuvimos viendo más o menos cuál era la visión de mundo de los científicos y cómo ellos piensan que es el mundo y las explicaciones que van a dar. Y ahora pues queremos ver cómo se hacen las teorías, cómo las teorías van cambiando con el tiempo, la parte de la verdad, cuándo se consideran que son verdad, cuándo se consideran que son falsas. Y aquí pues vamos a tener otra vez un PowerPoint y hay una lectura que se está asignando, que se dice la lectura de notas sobre la ciencia y su metodología. Y además pues, hay una asignación para que usted haga un ensayo corto de 2 o 3 páginas sobre qué es la ciencia, cuál es su rol en la sociedad, cuán importante es para usted, qué sabe usted sobre la ciencia y cuán valor le da. Si cree que hay otras cosas más importantes que la ciencia, que deben ir primero que la ciencia cuando vayamos a tomar decisiones, como por ejemplo si vamos a obligar a la gente a vacunarse o no. Este es un debate que además de tener input científico, pues va a tener un input religioso y va a tener un input psicológico y va a tener un input legal, y entonces queremos ver estos problemas contemporáneos que la ciencia es solo una de las partes, pero una de las más importantes. Pues vamos a hacer el PowerPoint, como dijimos, la base que estamos usando para todas las clases. Y queremos saber de nuevo qué es la ciencia, cómo se hace modernamente y su metodología. El nombre ciencia es bastante moderno, empezó en el siglo XVIII, antes todo era filosofía, parte de la filosofía, se conocía como filosofía natural, la filosofía de la naturaleza, que no tenía que ver con los seres humanos, y todo pues quería ver por qué llovía, qué era el cielo, por qué hay montañas, por qué las cosas son de un color, por qué son calientes o son frías, y quería saber de nuevo cuál era esta estructura. Como le dije, después van a ver, este curso llega más o menos hasta el siglo XVII, con el trabajo de Isaac Newton, que es lo que crea esta versión moderna de lo que nosotros hacemos como ciencia en nuestros días, y ahí pues se separa de la filosofía y entonces se empieza a llamar por este nombre de ciencia. Ya no es una disciplina más moderna y vamos a estudiar otra vez un poco sobre cuáles son sus paradigmas y cuáles son sus visiones y cómo se hace, como estamos diciendo. Cuál es el método que los científicos usan para discutir. Así que queremos ver otra vez que primero la ciencia busca tener teorías para explicar lo que pasa en el mundo, y de nuevo vamos a ver que una de las cosas más importantes es que les gusta que su explicación sea verdadera, que sea verdad. Pero sin embargo nosotros no somos muy buenos inventándonos cosas que sean verdaderas. Como van a ver a lo largo de la historia, hemos cambiado de opinión muchas veces, y eso es una de las cosas que más vamos a estudiar en este curso, cuando es que un científico cree algo y de pronto dice, yo creo que eso no es verdad, yo creo que es mejor creer otra cosa y cambiar de opinión. Y van a ver que las teorías pues van cambiando, y de nuevo la gente piensa que eso es verdad, pero después ya no ha pasado tantas veces que ya modernamente pues tenemos unas teorías, le llamamos así teorías, le decimos que son tentativas, le decimos por qué nosotros creemos que pueden ser verdad, pero ya no creemos que sea verdad porque ya hemos cambiado tantas veces, y de nuevo van a ver, eso es un feature particularmente de la física moderna, donde las teorías no duran más de 3 o 4 años generalmente de que alguien las tumbe, porque ahora tenemos buena tecnología y podemos hacer experimentos bien precisos y encontrar cuando las cosas no funcionan. Así que ese proceso de evolucionar de la teoría científica es muy importante. Como dijimos, este es un curso de estudios generales que quiere ser interdisciplinario, y hasta una nueva palabra que quizás no han oído antes, transdisciplinario, que debe ir por encima de las disciplinas. Y como les dije,
problemas como las vacunas, el calentamiento global, cómo se va a producir la energía eléctrica, si debemos ir a una guerra o no, pues tiene input sobre lo físico, sobre cuál es el efecto de las armas, cómo se produce la energía, cuál es la tecnología que debemos usar, pero también hay issues políticos, hay issues a través de ética, hay issues de economía, y entonces pues queremos ver otra vez cómo la ciencia se relaciona. En este curso de estudios generales eso es muy, muy importante, ver cómo se relaciona con otras disciplinas y cuando las otras disciplinas cambian, cuando la ciencia hace nuevos descubrimientos y viceversa, cómo tenemos que hacer ciencia dentro de los límites y dilemas y obstáculos que ponen otra vez las otras disciplinas cuando no están de acuerdo que los científicos hagan algo o piensan que es muy caro o piensan que eso no se debe de hacer, que debiéramos usar ese dinero para hacer otras cosas. Y de nuevo, pues queremos hablar otra vez y esta es la razón de hacer el curso y de que usted lo coja. Una de las preguntas que yo siempre hago al principio y que vamos a hacer en los foros de discusión es ¿por qué usted está cogiendo este curso? Generalmente casi todo el mundo va a contestar que lo está cogiendo porque es requisito y si no se gradúan, pero la pregunta entonces, ¿y por qué poner un curso de ciencias como requisito? ¿Por qué eso es tan importante? No lo hacemos solo aquí en Río Piedra, lo hacemos en todas las universidades del planeta, para todo el mundo, tener cursos de ciencia y saber un poco de ciencia y cómo se hace la ciencia y entender otra vez todos estos debates que tienen un componente científico importante, es tremendamente importante para tomar decisiones a nivel social y a nivel mundial y a nivel económico y a nivel político. O sea, de nuevo, tomar estas decisiones sin saber lo que dicen los científicos y sin entender las consecuencias científicas y naturales de lo que usted está haciendo es bien imprudente y lo que lleva es casi siempre a un desastre. Lo vamos a ver a lo largo de la historia. Así que la ciencia es muy importante y queremos saber si usted entiende cuál es ese valor y por qué coger. Porque de nuevo en este curso lo que vamos a estudiar prácticamente, porque era la primera ciencia y de nuevo es la más fácil y como ustedes no van a ser científicos, pues de nuevo queremos mantenerlo fácil, sin muchas matemáticas, ni muchas fórmulas, ni nada muy complicado. Pues generalmente al principio va a ser la astronomía, que es la primera ciencia, van a ver, es donde se crean las ideas básicas de cómo hacer ciencia y otra vez la filosofía de cómo debe ser el mundo que los científicos quieren explicar. Y esa va a ser pues de nuevo que cuando uno mira para el cielo, pues hay unas bombillitas que se llaman las estrellas y hay una bola bien grande que se llama la luna y de día pues sale otra bola que es el sol y cuando el sol sale no se ven ni las estrellas ni la luna y esas cosas se mueven a lo largo del cielo y entonces queremos saber otra vez qué es eso, por qué se mueven, cómo se mueven y de nuevo cuál es la relación entre el cielo y la tierra, qué implicaciones tiene lo que pasa en el cielo para las cosas que pasan aquí en la tierra y qué información útil podemos saber lo que hay en el cielo. Ustedes van a ver después que hay una competencia entre varias teorías que otra vez va a tener implicaciones judiciales y económicas y de guerras y conflictos entre naciones. Y la pelea va a ser, una va a decir que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol y la otra dice que no, que la Tierra está quieta y es el Sol el que da vuelta alrededor de la Tierra. Y entonces hay que estudiar qué quiere decir eso de moverse y dar vueltas. Y entonces la segunda parte del curso, que culmina con el trabajo de Newton en 1681, es ¿qué es moverse? ¿Cómo yo sé si algo se está moviendo? ¿Qué propiedades tiene algo que se está moviendo versus algo que está quieto para poder decidir quién es el que se mueve y quién es el que está quieto y cuál es la mejor teoría? Y entonces pues vamos a estudiar de nuevo cómo los científicos le meten mano al problema del movimiento. Y esa es la idea de este curso. Y de nuevo, si usted no va a ser físico porque le interesa saber sobre el cielo y porque le interesa saber sobre los planetas y las estrellas y el sol y la luna, o porque le interesa saber cómo se mueven los carros o los aviones o los trenes o las piedras o las
bolas de béisbol cuando alguien las batea, pues queremos saber de nuevo cuáles son las reglas detrás de esto y de nuevo cómo esto tiene implicaciones otra vez para toda la visión de mundo de todas las sociedades que van a cambiar otra vez cuando Newton hace su explicación, y eso va a crear este proceso de renacimiento y de la ilustración, donde otra vez los científicos van a tomar comando de casi todas las sociedades y de nuevo todas las decisiones importantes en toda la humanidad pues se van a tomar usando estas ideas y este estilo de pensar de los científicos. Ok, en esta semana tenemos un objetivo, lo que queremos es que usted pueda otra vez examinar la estructura de la ciencia y poder distinguir sus partes y sepa lo que quieren decir las palabras. Cuando hablamos de una teoría, ¿qué quiere decir la palabra teoría para un científico? Porque van a ver que uno de los grandes problemas para comunicarse los científicos con las demás personas que no son científicos es que los científicos son bien precisos y específicos a nivel hasta matemática y cuantitativamente exacta. Y entonces la palabra para ellos teoría no es lo mismo que para un policía o para un crítico de arte o para una persona normal. Y entonces pues vamos a ver qué quiere decir para un científico teoría, qué quiere decir una hipótesis, qué son datos, qué es un experimento, cómo yo voy a decidir otra vez la filosofía de otra, qué es la verdad. Todas esas cosas los científicos le van a dar unas definiciones y queremos que usted sepa cuáles son. Otra vez, como los científicos van a pensar de esta manera tan rigurosa y matemática y lógica y estructurada, pues queremos otra vez poder diferenciar entre argumentos que son científicos y argumentos que no son científicos, como por ejemplo ya hemos visto argumentos religiosos o argumentos políticos o argumentos de alguien que estudia mercadeo y lo que quiere es venderle un producto, y van a ver que la manera de manejar las palabras y la manera de manejar los conceptos y la manera de decidir en qué creer es bien diferente, pero tienen ciertas bases y de nuevo tenemos que compararla y otra vez hacer la pregunta: ¿y a quién le debo de creer? ¿Le debo de creer al científico? ¿Le debo de creer al abogado? ¿Le debo de creer al gobernador? ¿Le debo de creer al papa? ¿Le debo de creer a los profesores que me están dando clases en la universidad? ¿Le debo creer a mis papás? Cuando te dicen algo y te argumentan, cómo uno disecar y analizar y ver cómo está estructurado el argumento y si es válido o no es válido. Y cuando hay choques, de nuevo, que unos dicen una cosa y otros dicen otra diferente, a quién creerle y cómo comparar y cómo saber dónde está la probabilidad de que sea la verdad. Y así pues queremos ver las partes de lo que se llama la estructura del conocimiento científico, porque le vamos a argumentar obviamente de un curso de ciencia y le queremos argumentar que de todas esas la mejor es la de los científicos, y que si usted tiene problemas en la sociedad de otra vez se debe vacunar o no se debe vacunar, debo poner placas solares en mi techo o debiera seguir comprando el petróleo porque es más barato, debemos fomentar la agricultura para que cuando hayan huelgas en los muelles no tengamos el problema de que nosotros no tenemos comida y todo lo tenemos que traer de afuera. Y de nuevo, eso es válido, tenemos el dinero para hacer eso, debemos invertir más en la universidad, o hay otros problemas más importantes como los sueldos de los maestros o las pensiones de los viejos, y todas esas sociedades, de nuevo, hay una manera científica de hacerlo y hay una manera a través política o filosófica o religiosa, y nosotros tenemos de venderle de que la científica es la mejor en el sentido de que la probabilidad de que lo que te diga el científico sea verdad y esté bien es mucho más alta que en las demás. Así que queremos estudiar otra vez la pregunta que dijimos, empezamos ahorita: ¿por qué tenemos que estudiar ciencia? ¿Cuál es la razón por la cual estos cursos son requisitos y usted debe de estudiar esto? Y
Yo pues soy científico, estoy prejuiciado, pero para mí este es el curso más importante que usted va a coger en toda la universidad y en toda su carrera. Y más si no va a ser un científico, si usted no es estudiante de naturales y va a estudiar otra cosa como educación o comunicaciones o administración de empresas, tener un curso sobre qué es la ciencia, cómo pensar científica y racionalmente y qué dicen los científicos y cuándo le debo de creer y cuándo no, es tremendamente importante. Y este curso de nuevo es crucial para su formación como universitario y como ciudadano y como persona. Queremos ver otra vez la idea esta de que la ciencia anda siempre buscando la verdad, aunque de nuevo en los últimos años se han creado estas corrientes filosóficas en el área de las ciencias sociales y después queremos ver si las ciencias sociales son ciencias, cuál es la diferencia entre las ciencias naturales, que de nuevo tratan las cosas que no son humanas, los animales, las plantas, la atmósfera, la tierra, otra vez la energía, versus las ciencias sociales que tratan de ver cómo piensa la gente, cómo se organiza, cuáles son sus emociones, cómo son las estructuras de las sociedades que ellos forman. Y entonces, pues en las ciencias sociales hay esta corriente llamada el posmodernismo, que no sé si usted habrá oído hablar o se le habrán dado en alguna clase de ciencias sociales o habrá oído hablar de eso en alguna lectura o en alguna noticia. Que dice que no, que la ciencia de nuevo es una actividad humana y social y que depende otra vez de la sociedad donde se hace y cuáles son las condiciones económicas y quién está en el poder y quién es el que se beneficia de eso y que de verdad la ciencia no busca la verdad, sino de nuevo vender algo como verdad que sea amigable y que ayude a los que están en el poder. Los científicos pensamos que eso no es verdad, los científicos naturales pensamos que no, que lo que nosotros descubrimos es verdaderamente cierto y de nuevo lo podemos probar con evidencia, experimentos y estudios matemáticos y cuantitativos, pero de nuevo hay estas visiones en las ciencias sociales de que a lo mejor la idea de la ciencia no es buscar la verdad y sino ayudar al capitalismo, por ejemplo, ayudar a que tengamos una sociedad capitalista cada vez más avanzada y donde controlar a la gente sea más fácil. Y veremos ese tipo de debates otra vez filosóficos y otra vez me interesa mucho que oír sus opiniones en los foros de discusión. Como dijimos, queremos ver la estructura del conocimiento científico y ver todas sus partes, ver qué es un dato, qué es un fenómeno, qué es una hipótesis, qué es un hecho, qué es un experimento, qué es la palabra probar. Cuando yo digo que mis teorías están probadas, ¿qué quiere decir la prueba? La diferencia entre una hipótesis y una conjetura o un modelo. Y vamos a ver todas esas palabras y vamos a definirlas con calma en esta semana. Y de nuevo, pues queremos ver la filosofía detrás de por qué los científicos hacen este tipo de teoría y qué tienen todas en común, aunque son diferentes. Bien. No hemos hablado y es importante porque a la gente le gusta mucho y ahora que no hemos hecho nada todavía, pues vamos a decirle bien rápido cómo se dan las notas en este curso, particularmente en esta versión online. Van a haber 3 exámenes. Generalmente los exámenes tienen 25 preguntas y de esas como 20 o 21 son de multiple choice o pareo o llena blanco, para que la computadora las pueda corregir automáticamente. Pero como este es un curso a través de filosofía y de análisis profundo interdisciplinario, pues vamos a tener varias preguntas de discusión, aunque de nuevo muchas también van a estar otra vez en las partes de abajo, en los foros de discusión que vamos a tener en casi todas las semanas, donde yo voy a ir poniendo también preguntas que aunque no son parte del examen, de nuevo es importante que usted las conteste porque esa participación también vale para notas. Y entonces vamos a tener también preguntas de discusión cortas en los quizzes que va a haber cada semana para ver si usted está viendo estos videos y si está entendiendo lo que yo estoy hablando aquí.
Y de nuevo, pues vamos a tener asignaciones escritas mayormente basadas en el libro de texto que vamos a usar del curso, que es este, que es el libro de Ciencias Físicas, Lecturas Clásicas Selectas. La primera parte, porque habían 2 cursos de Ciencias Físicas, ahora solo tiene que coger uno. Yo debiera coger 2 porque los de Ciencias Físicas son mucho mejor y más útiles y hasta ahora más fáciles que los de Ciencias Biológicas, pero generalmente usted solo tiene que coger 6 créditos de ciencia, así que tiene que decidir cuál escoger. Esta es la primera parte de Ciencias Físicas y de nuevo se llama El Movimiento, y entonces pues vamos a estudiar los libros de los científicos que hicieron estas teorías, y entonces pues de nuevo generalmente vamos a asignar la lectura original del científico que inventó esta teoría o hizo este trabajo, obviamente editada, porque de nuevo todas estas teorías van a ver, según pasa el tiempo, se vuelven cada vez más complicadas y matemáticas, y vamos a ver que eso tiene una curva de aprendizaje bien grande, que es solo para los expertos que van a ser científicos profesionales. Así que nosotros generalmente lo que le damos es un extracto y le damos pues la introducción del trabajo, donde él dice qué es lo que quiere hacer y por qué lo está haciendo y cuáles son sus ideas principales, y le sacamos la gran mayoría de las matemáticas y de los tecnicismos y de las fórmulas. Pero se lo vamos a asignar para que usted la lea el original y vaya a la fuente original de donde salieran estas teorías, y entonces pues le vamos a darle unas asignaciones de preguntas para entregar. Entre todo, pues de nuevo van a haber 300 puntos en los exámenes, 90 puntos en los laboratorios, que de nuevo, como este es un curso totalmente en línea y ya aprobado por la Unidad de Educación en Línea, pues va a tener laboratorios virtuales, no vamos a tener laboratorios de ir a la universidad. Mucha gente no le gustaba eso porque pensaba que en el laboratorio usted debiera de coger las cosas, y nosotros generalmente pues lo hemos sustituido por o películas donde alguien hace el experimento y usted lo ve mientras él lo está haciendo, o explicación de conceptos con efectos especiales bien bonitos y cosas que se pueden ver mejor en el video, y van a ver muchos videos a lo largo de todas las semanas del curso. Y entonces pues de nuevo la mayoría de los videos que yo pongo son videos de YouTube cortitos de 5, 10, 15 minutos, pero en los laboratorios pues le damos documentales más largos, o vamos a tener muchas simulaciones de computadora, programas que usted tiene que bajar a su computadora y entonces hacer el laboratorio allí. Y yo estoy preparando varios módulos para que usted vea cómo jugar con estos simuladores y entonces poderle sacar información. Simuladores de cómo se mueve el sol, cómo se mueve la luna, porque hay fases diferentes, cómo se ve el cielo si usted está en Nueva York versus cómo se ve en Puerto Rico versus cómo se vería si estuviera, digamos, en Rusia. Y así vamos a hacer varios simuladores. Cómo usa el telescopio, cómo se ve el cielo, cómo son las cosas del cielo. Yo no sé cuánta gente ha salido de noche a mirar la luna y las estrellas ya en Puerto Rico y particularmente en San Juan. Eso es bien difícil porque hay tanta contaminación lumínica que es bien difícil ir a mirar las estrellas, pero de nuevo le haremos simulaciones a través de computadora de cómo se vería en un lugar como en Rincón, en La Palguera o eso así, pero si ha ido de camping estas cosas y ha mirado a las estrellas y se ha maravillado, pues de nuevo hablaremos mucho sobre eso que se ve en el cielo. Y eso van a ser los laboratorios. Hay 9 laboratorios hasta ahora. Voy a ver si hago uno más y hago 10. Se supone que son 15 semanas, así que no todas las semanas vamos a tener laboratorio. Hasta ahora solo hay 9, pero estoy trabajando a ver si le añado uno más. Tenemos 10. Y como le dije, 30 puntos van a ser la participación en los foros de discusión, 70 puntos el agregado de los quizzes, 30 son los quizzes y 40 son las asignaciones. Ok, pues esta es la curva que vamos a usar. Usted suma todas esas cosas como si subiera un termómetro y entonces pues va a tener ciertos límites. Si pasa de 47, pues tiene D. Si
Si pasa de 59, pues tiene C. Si pasa de 74, pues tiene B. Y si pasa de 87, pues tiene A. A llega hasta 88. Esto se calcula matemáticamente y lo hace la computadora. Y de nuevo, si usted saca 87.5, la computadora le da B sin pena porque ya no tiene ninguna análisis emocional. Yo trato de ayudar de nuevo y si veo que la gente está en la guardarraya y se ha portado bien y ha hecho todo sin hacerme pasar trabajo y ha participado en los foros de discusión y ha participado en las clases que vamos a tener sincrónicas, pues yo puede que le ayude dándole unos puntitos más, unos puntitos menos para ayudarlo, pero generalmente esto es un cálculo matemático que hace la computadora. La computadora es la que le da la nota aquí, no yo. Mi trabajo es grabar estas clases y de nuevo corregir todas estas cosas. Que de nuevo yo corrijo las cosas que son de discusión, todo lo demás lo corrige la computadora también, así que la computadora corrige gran parte de todas estas cosas. Pues le queríamos meter mano a esta pregunta. ¿Por qué estudiar ciencia? Otra vez, ¿por qué esto es tan importante? Porque es un curso requisito para todos los estudiantes. De nuevo, vamos a hacer esta pregunta en los foros de discusión y quiero saber su opinión. Pero generalmente cuando hicimos estos cursos y cuando la gente hace estos cursos, queremos contrastar y una de las maneras de contrastar es esa. Esta es la evidencia. Supongamos que queremos saber cuánto tiempo lleva la gente haciendo ciencia y cuál es el efecto. Y entonces pues la primera pregunta es ¿cuánto tiempo llevan los seres humanos en este planeta? Esa es una buena pregunta para el foro de discusión. Otra vez, si usted es religioso y cree en la Biblia, pues piensa que llevan como 6.000 años. Como le dije la otra vez, hay muy buenos argumentos y evidencia de que eso no es verdad. Y los antropólogos y los científicos modernos pues piensan que no, que los seres humanos tienen del orden de entre 3 millones de años, dependiendo de cómo defina este humano, o 60.000. Si humano de nuevo es ser un antropoide que camina en dos patas y puede tener la suficiente inteligencia para prender fuego y hacer lanzas y cazar y esas cosas, pues de nuevo puede ver que incluye otras especies además del Homo sapiens, que es la que sobrevive a nuestros días, que somos los seres humanos nosotros. Y han habido especies como los cromañones y los neandertales y los homo afarensis y los australopitecos, que son ancestros de nosotros según la teoría de la evolución, pero que no eran exactamente de nuestra misma especie, pero que eran inteligentes y que tenían capacidad otra vez de hacer fuego y tener herramientas y lanzas y estas cosas. Pero si nos llevamos por el Homo sapiens y de nuevo el nivel de inteligencia y cultura que tenemos los seres humanos modernos, pues eso se lleva por análisis arqueológico como 60.000 años. Pero de estos 60.000 años van a ver, nosotros estamos haciendo ciencia como la que le decimos ahora después de Newton, por los últimos 400 años. Y entonces uno ve eso. Antes, si usted llevaba otra vez el conocimiento, cuánto la gente sabía, y entonces en esta gráfica pues se medía el progreso del conocimiento por inventos. ¿Cuántos inventos se hacían cada uno de esos años? Que un ser humano se inventaba algo nuevo, ya sea que sea bueno o que sea malo, que sea para el bien o que sea para mal, que sea para matar o que sea para salvar. Otra vez la ciencia es una disciplina oral, pero de nuevo, si usted se inventa una cosa que nadie se había inventado antes, pues lo contaba. Y entonces verán que si es del orden de 3 millones, de esos 3 millones, casi 2.900.000, otra vez 2.970.000 años, casi no había ningún desarrollo. Y estas tribus de los australopitecos y de los cromañones se hacían por eso de que no tenían ningún progreso y pasaban los años y los años y los hijos y los nietos y los tataranietos, todo el mundo hacía lo mismo y cazaba igual y no hacían ningún invento. Después que de nuevo Homo sapiens empieza a hacer
después van a ver, como le dije, como 60,000, que se hacía un invento, pero a lo loco, por trial and error, como se llama, alguien lo hacía y le salió de bien, y entonces pues lo aprendían y los demás los imitaban. Y se hacía un invento cada 200 años, cada 300 años. Después que inventamos la civilización, y mayormente la escritura, de poder tener récord de quién inventó quién y no tener que pasarlo de boca, pues empieza a subir y vamos a ver que en etapas como los griegos, o como los egipcios, como el Imperio Romano, pues había unos periodos de gran avance. Después se lo mataron los cristianos cuando en el siglo III después de Cristo el emperador Constantino en el Imperio Romano decidió adoptar el cristianismo por razones políticas para acallar las rebeliones y los problemas en su imperio. Los romanos controlaban casi toda Europa y de ahí se regó otra vez a toda Europa, y después de Europa pues lo pasaron otra vez cuando ellos empezaron a hacer colonias en el descubrir la América y todo eso. Y de nuevo va a haber un tiempo como de 1000 años donde esencialmente casi todo el mundo avanzado, los más avanzados, los que no vivían en tribus como indios y que tenían otra vez civilizaciones desarrolladas, todos eran cristianos. Y ahí va a haber otra vez un bajón bien grande, y van a pasar como 1000 años porque los cristianos no eran muy buenos en querer que hubieran otra vez inventos y desarrollo, y ellos tenían la idea de otra vez, ya se sabe todo en la Biblia y que no debes de investigar ni avanzar más. Y ven que comparándola ahora, la gráfica era de nuevo prácticamente plana. Aquí había un poema, creció un poquito otra vez cuando empezamos a hacer la civilización en Egipto, y los sumerios, y los babilonios, y los griegos, y los romanos. Después cae otra vez gracias al cristianismo, hasta que Papa Newton inventa este negocio llamado la ciencia, y entonces verán que eso se dispara como un cohete. Y ahora hacemos miles y miles de veces más inventos por año que en toda la historia de la humanidad, y tenemos toda la tecnología moderna, y ahora de nuevo no solo hacemos, sino que esto va creciendo y aumentando. Cada año se hacen más inventos que el año anterior, y el año que viene vamos a hacer mucho más, así que hasta la misma razón de crecimiento está creciendo, y todo eso va a ser gracias a la ciencia. Así que por eso es que va a ser parte importante de la cultura moderna, y queremos que usted sepa ciencia, porque entender cómo funciona el mundo y la tecnología otra vez, y los avances que hemos tenido los seres humanos, particularmente en los últimos 400 años, estos periodos que en Europa se llamó la Ilustración, cuando todo el mundo empieza a pensar científica y lógica y racionalmente, y se deshacen de estas taras de la religión de no investigar y no pensar y no crearse, se crea la democracia y se crea todo en este tipo de estructuras que tenemos. Pues, la idea detrás de todas estas revoluciones sociales que llevaron a lo que conocemos como el mundo moderno, la ciencia era parte importante de todas ellas. Y muchos se van a inspirar otra vez en la manera de pensar de los científicos para aplicarla a montones de cosas que no son esas científicas. Como le estamos argumentando, es bueno estudiar este curso porque, otra vez, si usted tiene una pregunta y quiere saber cómo contestarla de la manera más útil, eficiente y verdadera posible, aunque no sea científico, si usted usa los métodos y la manera de pensar y la lógica de los científicos, podrá tener buena vida y podrá decidir por quién votar en las elecciones. ¿Debo dejar a mi novia o debo seguir con ella? ¿Qué voy a comprar cuando vaya al supermercado si tengo esta cantidad de dinero? ¿Cómo dividir mis recursos? ¿Cuánto debo pagar de gasolina? ¿Cuánto debo de pagar en la matrícula? ¿Cuánto debo? Y de nuevo, si usted tiene alguna pregunta de qué debo de hacer con mi vida, si le mete mano de manera científica y racional, sus chances de que tome una buena decisión y la vida le vaya bien
son muy altos y por eso queremos instarlo acá. Aunque no sea científico, aprenda aquí cómo piensan los científicos y decida usar ese pensamiento usted en su vida. Este, como le dijimos, la ciencia va a ser la base de toda la tecnología moderna, todas las máquinas, neveras, carros, computadoras, celulares, satélites, creación de medicinas, aviones, todas las cosas que usted usa, cómo producir la ropa con que se viste, cómo producir la comida que usted se come, cómo llevarla, cómo cocinarla, todo lo que tiene que ver con su vida. De nuevo, si usted lo soltara en SNU, en el Amazonas, sin nada, yo creo que ninguno de ustedes duraría ni 10 minutos antes de que se muriera. Que todo lo que tiene lo produce generalmente área del conocimiento que se llama la tecnología. Y la tecnología de nuevo va a ser posible gracias a las teorías y al pensamiento de la ciencia. Así que, aunque la tecnología no es ciencia, la tecnología es una cosa y la ciencia es otra, como vamos a ver después. Son áreas de conocimiento diferentes. La tecnología es una hija de la ciencia y sin la ciencia no puede avanzar. Si usted quiere de nuevo tener estos avances enormes en poco tiempo de tecnología, son gracias a las teorías y particularmente las teorías de la ciencia física, las teorías de química, de cómo hacer materiales, cómo hacer vacunas, cómo hacer medicina, cómo hacer otra vez abono, cómo hacer gasolina, cómo hacer todo este tipo de cosas que necesitan las ciencias biológicas para poder entender nuestro cuerpo y los animales y los virus contra los que vamos a batallar, y particularmente la física, que es la ciencia que estudia la existencia, de qué estamos hechos, qué son los átomos, qué es la energía, qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es la existencia, todo este tipo de preguntas básicas de qué estamos hechos y cuáles son las reglas que gobiernan el universo, pues la estudia la física. Como le dije, si usted quiere entender el mundo moderno y otra vez las controversias sociales de si se debe hacer una piscina en Rincón o no, cómo eso afecta a los carey, cómo eso afecta el nivel del mar bajo el calentamiento global, si debemos de otra vez permitir una huelga en los muelles o no, cómo producir la comida para nuestro país, si debemos de vacunarnos o no, cuál es el efecto de las vacunas, quiénes son los que son más propensos a morirse y a enfermarse. Todas esas cosas usted necesita tener un background y un conocimiento científico para poder entender todas las noticias y todos los problemas que nos aquejan a todas las sociedades humanas modernas. Y otra vez, como vivimos en democracia, estas decisiones generalmente las toma alguien que gobierna, pero ese que gobierna está ahí porque nosotros lo pusimos ahí. Nosotros somos los que decidimos quiénes son los que van a gobernar y quiénes no. Y otra vez, para usted saber a quién creerle, por quién debo de votar, quién yo quiero que tome estas decisiones, qué tipo de decisiones se deben de tomar, otra vez conocimientos cruciales, que sepan ciencias, y esa debiera ser una base importante en nuestro proceso de campañas políticas y de elecciones, que hubieran debates sobre calentamiento global, sobre la pandemia, sobre el uso de la energía, si debemos de privatizar la energía eléctrica o no, si debemos usar petróleo, si debemos usar viento, si debemos usar energía solar, si debemos gastar dinero en hacer colonias en Marte y explorar el espacio o tratar de meterle mano al problema del hambre en los países pobres. Todas estas cosas, un conocimiento científico es verdaderamente esencial, y a la hora de votar usted debe de tener una buena base científica para decidir por quién votar, a quién apoyar y qué es lo que usted quiere que pase y qué no quiere que pase.
y no dejarse llevar por videos de YouTube de gente que no sabe nada ni han estudiado ciencia, o por memes, o por lo que usted ve en Facebook, o por lo que su prima le dijo en Twitter. Esas no son maneras de decidir correctamente. Pero si no los hemos convencido con todas esas, pues obviamente por eso es que este curso es requisito, y la más importante es que si no lo pasa, pues no se va a graduar de la universidad. Nosotros somos como el portero, que si usted trata de pasar y va a terminar siendo un Rivera Chats o una Tata Charbonnier o un Johnny Méndez, pues nosotros tenemos que ser el portero y evitar que usted meta ese gol y sacar a la gente que no sepa ciencia y no dejarlo graduar. Bueno, pues queremos estudiar otra vez qué es la ciencia, qué es eso. Me gustaría otra vez hacer la pregunta en el foro, que usted me diga su opinión antes de oír la clase. Me gustaría que parara la clase ahora y fuera al foro y le metiera mano a qué es la ciencia. Si usted, digamos, tiene un nene de 5 años y dice, mami, mira, en primer grado la maestra nos va a dar una clase de ciencia. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Me gustaría saber su opinión de qué es eso. Pero vamos a darle otra vez, como no podemos, esto yo hacía la pregunta en el salón, pero y estábamos un tiempo, varios minutos, 20, 25 minutos, tratando de estudiar lo que la gente pensaba que esto era o no era, pero ahora como lo que tenemos una grabación, pues vamos a darle otra vez la versión de, como les dije, los físicos materialistas, porque otra vez los físicos inventamos la ciencia. Newton era físico, como les dije, la ciencia moderna mayormente se va a hacer una copia de los métodos que Newton usó para resolver el problema de si la luna se estaba moviendo o no, y por qué la luna no se nos caía encima, y cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol. Y como va a ser tan exitoso metiéndole mano a ese problema, pues todos los demás que estudiaban todas las demás cosas, la química, la meteorología, la geología, la metalurgia, y todo el mundo lo que va a hacer es copiar el sistema de Newton. Y por eso esta versión de qué es la ciencia, pues generalmente es la idea de los físicos materialistas. Como les dije, los biólogos, o por ejemplo la gente en ciencias sociales como los de psicología o sociología o antropología, pues no están tan de acuerdo con esta definición, así que puede variar dependiendo de otra vez qué ciencia sea. Y como les dije, hay una división, vamos a ver, bien importante entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Otra vez la visión filosófica de la gente en ciencias naturales, los físicos, los químicos y los biólogos, sobre qué es ciencia y cómo es el mundo y cómo son los seres humanos que estudian el mundo, es bien diferente en muchas áreas a la idea de los psicólogos y de los sociólogos y de los antropólogos y de los economistas sobre otra vez qué constituye ciencia, cómo se estudia el mundo y cómo son los seres humanos que lo están estudiando. Así que generalmente la ciencia otra vez quiere explicar lo que pasa en el mundo y entonces pues va a estudiar el mundo. Así que la ciencia es como un área que estudia el mundo y nos dice de qué está hecho, cómo funciona, qué debe pasar si pasan estas condiciones, qué no puede pasar porque es imposible, qué yo debo de hacer para que pase lo que yo quiera que pase en el mundo y las cosas hagan lo que yo quiera que hacer, que es la base de la tecnología, poder controlar y decir cómo las cosas van a ser tal o cual proceso para que me sea de utilidad a mí y yo le pueda sacar provecho, o parar lo que no quiero que pase. No quiero que en un terremoto se me caiga el edificio encima y me mate, o no quiero que se me vaya la luz si hay un huracán, y qué cosas debo de hacer para tratar de evitar eso. Aquí empezamos con la filosofía profunda y entonces tenemos que decidir, bueno, ¿qué es ese mundo que vamos a estudiar? ¿Qué cosas existen y son reales y qué cosas nos estamos imaginando? Porque van a ver que no hay ciencia de dinosaurios. Bueno, ahora la hay porque los dinosaurios existieron, pero no va a haber ciencia de unicornios, por ejemplo, ni va a haber ciencia de ángeles,
ni va a haber ciencia de fantasmas, ni va a haber ciencia de dragones, porque esas cosas no existen. Y a los científicos les interesa estudiar lo que existe y cómo yo sé si algo existe o no existe, si es imaginación mía o si de verdad existe en el mundo allá afuera. Esa idea de que primero los seres humanos somos un animal que habita el mundo y el mundo funciona y tiene unas reglas y unas cosas que existen, véalas usted o no las vea, esté usted vivo o no esté vivo, o si usted cuando usted no había nacido, o después que usted se muera, que no va a existir, las cosas van a seguir estando ahí y pasando y ocurriendo de tal o cual manera. Y entonces pues queremos estudiar otra vez qué es el mundo y cómo yo lo sé. Y entonces va a haber un problema filosófico que viene siguiendo a todos los filósofos desde los tiempos de la antigua Grecia, pero mayormente bajo Emmanuel Kant, que fue un filósofo alemán bien importante, y Hume. Y si usted ha visto The Matrix, no sé si ha visto The Matrix, pero si no ha visto The Matrix, pues The Matrix era esta película que decía que las máquinas lo tenían a usted dormido y entonces pues le daban una vida virtual como los videojuegos. Y entonces el argumento que decía Morpheus en The Matrix, todo lo que tú crees que es real y existe, en realidad esos son impulsos nerviosos en tu cerebro. Nosotros tenemos estas cámaras que son los ojos, tenemos estas bocinas que son los oídos, tenemos sensores en la piel, y entonces pues de nuevo nosotros supuestamente vemos o sentimos o interactuamos, pero eso se convierte en señales eléctricas en los nervios y eso va y se reconstruye en el cerebro. ¿Y cómo usted sabe si la reconstrucción está bien hecha? ¿Cómo usted sabe que todos la están haciendo igual? ¿Cómo usted sabe que cuando yo digo que esa línea de aquí abajo es roja, la está viendo del mismo color que yo la estoy viendo? A lo mejor usted la ve verde cuando su cerebro la reconstruye, pero toda la vida le han dicho que ese color no se llama verde, que se llama rojo y que se llama verde es el otro. ¿Cómo sabemos que todos estamos viendo el mismo color? Que pensamos igual, que nuestros cerebros funcionan de la misma manera. Y entonces pues está ese problema de yo solo sé del mundo lo que está filtrado por mis sentidos y otra vez reconstruido por el software de mi cerebro, pero no sé si eso de verdad está bien hecho y cómo yo sé cómo es el mundo de verdad. Los científicos otra vez, los físicos, materialistas y realistas, pues piensan que no, que la reconstrucción debe ser lo más fiel posible, porque eso ayuda a la evolución y si el cerebro no reconstruyera bien las cosas, ese animal se va a morir y va a perder la carrera por la evolución y la selección natural lo va a eliminar. Y segundo, porque esto va a ser una disciplina social. Yo voy a ver algo y lo voy a describir y te voy a preguntar a ti, ¿tú lo viste? Dímelo. Y se le voy a preguntar a otro y vamos a comparar las descripciones para ver si son idénticas y todo el mundo está viendo lo mismo y la descripción y la estructura de cómo lo perciben es la misma. Y entonces vamos a pensar otra vez, pues sí, que existe un mundo allá afuera que está hecho de materia y de energía y que nuestros sentidos nos revelan una pequeña parte y después vamos a ver que eso es verdad, que en el mundo hay muchas más cosas de las que nosotros vemos o oímos o leemos o sentimos y después vamos a tener que darnos cuenta de cómo hay cosas que nosotros no podemos ver, vamos a tener que inventarnos instrumentos que sí puedan detectar y ver eso y nos lo traduzcan a nosotros. Y esa va a ser parte importante de la ciencia, hacer tecnología para poder ver cosas que los seres humanos no podemos ver y detectar cosas que nosotros no podemos ver porque son muy pequeñas o están en una color o una frecuencia de luz que nosotros no recibimos o son sonidos que nosotros no podemos oír porque nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Pero no es solo saber qué hay en el mundo, nosotros queremos entender y por tanto la ciencia va a ser, como digo yo, parte de la literatura, porque va a ser hacer cuentos o hacer historias
que traten de explicar por qué está pasando eso en el mundo que nosotros vemos y por qué no pasan otras cosas. Y lo importante, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Puedo yo controlar qué es lo que va a pasar para que pase lo que yo quiero y no pase lo que yo no quiero? Y para eso tengo que entender cómo, bajo qué mecanismo y cuál es la razón por la cual las cosas están pasando. Y la ciencia, pues de nuevo vamos a ser estos cuentistas, los científicos vamos a ser estos cuentistas que nos vamos a inventar estos cuentos de lo que nosotros creemos que es la explicación. Pero aquí vamos a tener que tener mucho cuidado porque una cosa es lo que usted cree y otra cosa es lo que de verdad es. Y vamos a tener que distinguir eso bien y marcar cada vez que un científico te dice una oración, tiene que decir a cuál de esos mundos pertenece. Eso es verdad y está en el mundo porque yo lo vi y tengo evidencia, o esto es una teoría o un invento que yo hice por de lo que yo creo que es lo que está pasando aquí, pero no estoy seguro. Y de nuevo, eso es bien importante en todas las teorías científicas y en toda la filosofía y en toda la estructura que vamos a estudiar aquí. Y otra vez los físicos vamos a tener esta idea de que el mundo es, como les dijimos la semana pasada, como una especie de máquina donde hay unas reglas o leyes que no pusimos los seres humanos, que de nuevo, si usted es un físico materialista ateo, como yo, no piensa que esas leyes las puso ningún dios, ni tienen ningún plan, sino que están ahí y permiten la existencia del universo y de nuevo rigen qué cosas van a pasar y qué cosas no van a pasar. Y otra vez va a haber que distinguir otra vez entre la ley que es verdad y opera en el universo otra vez independiente de si los seres humanos existían o no, y si la han visto o no, y lo que los humanos creen que son las leyes basado en lo que la parte que ellos han visto. Y de nuevo, muchas cosas que creíamos que eran ley, después resultaron que esa no era la ley de verdad, que eso era una aproximación o solo funcionaba en ciertas partes y ciertas condiciones y que no siempre era verdad. Y entonces vamos a ver que hay que distinguir otra vez entre lo que es la ley de verdad de la naturaleza y del universo, lo que rige cómo funciona el universo de verdad, independientemente de los humanos, y lo que los humanos creen que son las leyes que hacen estas cosas. Como dijimos, para nosotros este concepto de la verdad es crucial. Y otra vez, nosotros no solo queremos historias y queremos escribir estas leyes, sino que queremos que sean verdad. Y van a ver que la ciencia detesta las mentiras y cuando detecte que eso no es verdad, pues lo voy a botar al zafacón y no quiero volver a tener más que ver con eso, porque a nosotros lo que nos interesa otra vez es que nuestras historias, nuestras leyes y nuestras descripciones del mundo sean verdaderas. Como dijimos, en la ciencia social están los postmodernistas que dicen que eso no es verdad y que la verdad es algo construido por la sociedad y por la economía y por el entorno social y cultural donde usted vive y que cada persona tiene su verdad diferente, pero otra vez, para un físico materialista, eso no es correcto. Existe un universo con unas reglas de qué es la materia, de qué está hecha, qué hace esta materia cuando ve esta otra materia, si hay estas fuerzas y hay estas condiciones, va a pasar esto, y que eso es otra vez propiedad del mundo y propiedad del universo, que no tiene nada que ver ni con los humanos, ni con su cultura, ni con su historia, ni con si son capitalistas o comunistas, nada de eso, sino que de nuevo existen unas reglas y nuestro trabajo en la ciencia es averiguar cuáles son esas reglas, que sí existen y que son verdaderas. Otra por la cual a la gente no le gusta mucho la física es esta, que a lo mejor usted piensa, ay, yo no quiero ver física porque esa clase no me gusta, es muy matemática y tiene mucha fórmula y hay que estar resolviendo problemas que a mí no me interesan y pues le parece una tortura. A mí esto me daba
da miedo, y yo lo digo porque cada vez que yo voy al médico, todos, si el médico es la primera vez que voy, siempre me dice, ¿cuál es su nombre? Ramón López. ¿Y en qué tú trabajas? Y yo, profesor. Sí, ¿de qué? Le digo, enseño física en la universidad. Y todos los médicos, sin fallar, me dicen, ay, esa clase tan mala que era, y tantas matemáticas, yo no entendía nada y no me gustaba. Y a mí me da la gana de bajarme y salir corriendo de la oficina. Porque si no puedes resolver una bolita bajando por un plano inclinado, que lo que tiene son dos ecuaciones algebraicas simples, ¿qué le hace pensar que entiende cómo funciona yo, que soy una máquina muchísimo más complicada? Este, Eso no es verdad, y los médicos son buenos científicos y otra vez tienen una tradición científica, pero no les gusta mucho la parte de la física que tiene que ver con matemáticas y además con muchos nombres extraños que se hacen por que tienen muchas matemáticas, y entonces las matemáticas son esta disciplina que es bastante piramidal y usted no puede hacer álgebra si no sabe cómo sumar y restar primero. Y no puede hacer cálculos si no sabe álgebra y sabe cómo sumar y restar fracciones. Y no puede hacer física avanzada y ecuaciones diferenciales si no sabe cálculo. Y entonces tiene que pasar por todos estos pasos para poder entender estas teorías científicas. Y entonces, para no tener que estar derivando todas las ecuaciones cada vez que uno las hace, pues entonces alguien la deriva y le llaman, pues, este matemático llamado Hamilton inventó este proceso y este concepto, pues le vamos a llamar el hamiltoniano. O le vamos a decir, eso sigue las ecuaciones de Einstein. O esta es una solución de las ecuaciones de Bouvier o de la persona que lo inventó, y entonces pues se empiezan a crear estos términos y estas jeringonzas, mayormente basadas en los nombres de las personas que inventaron esto, que cuando usted la ve y le dice, bueno, pues la mecánica cuántica es como resolver el problema de averiguar los estados en el espacio de Hilbert que cumplen con un hamiltoniano unitario, usted dice, ¿de qué diablo está hablando esa persona? Yo no entiendo ninguna de esas palabras, es como si me estuviera hablando chino. Y de nuevo, pues, requiere una curva de aprendizaje bien grande. Pero otra vez, aunque esta no es la definición de la ciencia, nosotros no queremos torturar a los estudiantes que estudian ciencia, y particularmente a ustedes que no van a ser científicos, pues de nuevo, vamos a tratar de eliminar esto lo más posible, aunque vamos a estudiar mucho las matemáticas, como le dije, pero otra vez, desde el punto de vista de viendo cómo funciona el cajo y no abriendo el bonete y entrando en darle ecuaciones matemáticas, y ninguna de las preguntas en los exámenes va a ser resuelva esta ecuación o diga cuál es este número, aunque en los laboratorios sí haremos un poquito de esto. En los laboratorios pues sí le vamos a hacer preguntas con las contestaciones, esos números, y usted va a tener que calcular, aunque de nuevo puede usar los simuladores o calculadoras para hacerlo, no hay problema. Y hasta se puede copiar, no importa. Los laboratorios lo pueden hacer cooperativo, y si quieren hablarse unos con los otros y ayudarse, pues tremendo, qué bueno. Lo importante es que pasen la experiencia de bregar con eso. Y no me importa si se ayudan unos a los otros y abren un grupo de WhatsApp y se comentan cómo resolver el laboratorio y cómo encontrar los resultados. Bien, como dijimos, pues vamos a hablar bastante rapidito sobre el aspecto interdisciplinario del curso, y queremos ver las relaciones entre la ciencia y otras disciplinas o otras áreas de estudio. La primera la vimos en la sección anterior, que es con la religión. Como dijimos, pues la religión es esta idea de que existe un Dios y existe un libro sagrado que tiene las reglas de cómo debe funcionar y qué cosas son buenas y qué cosas son malas, pero además tiene como el Génesis una descripción de cómo se creó el mundo, y tiene el Apocalipsis que dice cómo se va a acabar, y obviamente pues los científicos estamos en contra de esas ideas. No creemos que exista Dios, no creemos que el Génesis sea cierto, ni el Apocalipsis tampoco. En realidad nosotros pensamos que la Biblia es todo un libro de mitología, como la mitología griega o la mitología de los vikingos o la mitología de los mayas, que nada de eso es verdad.
pero como van a ver, tiene una terrible influencia porque en el tiempo en que se empieza a hacer la ciencia, la religión controlaba todos los países, como le dije, de Europa, donde viven estos científicos, y imponían las leyes. Y entonces van a ver otra vez que cuando los científicos empiezan a hacer teorías que chocan con lo que dice la Biblia, y entonces ellos dicen, pero es que estudiando mi teoría la mejor explicación es esta, pero la Biblia dice que eso no puede ser verdad, pues el científico va a decir, pues lo que está bien es mi teoría, lo que está mal es la Biblia, pero en ese tiempo eso era violar la ley y te metían preso y te perseguían. Y entonces vamos a ver este caso clásico aquí importante de Galileo, que va a ser un científico súper famoso que va a poner toda la estructura otra vez de cómo es la existencia, qué quiere decir moverse, cómo funciona la luna, cómo funciona la tierra. Él trabajaba con hacer cañones para poder calcular exactamente si usted disparaba un cañón, dónde iba a caer la bala, a cuál lejos, a qué velocidad. Y era bien famoso, era de nuevo buscado por todas las familias nobles en el norte de Italia, los Medici, y entonces, pues él era una persona como una superestrella científica, pero como sus teorías empezaron a chocar con la Biblia y los religiosos, y se puso también a burlarse del Papa porque ellos habían estudiado juntos, él había estudiado con el que era Papa y eran amigos de la escuela, y pues se pone como a burlarse de sus creencias, pensando que como son amigos no le va a hacer nada, y como él es, otra vez, tiene muchos amigos ricos y poderosos, no le iba a pasar nada si hacía eso, pero a todos los demás religiosos que veían al Papa como una figura infalible y como otra vez el líder de toda la humanidad, pues lo metieron preso, lo botaron de la universidad, le quitaron el telescopio y de nuevo no lo mataron porque otra vez tenía muchos amigos influyentes, pero estuvieron a punto de matarlo. Y nada, como era buen científico, resultó que él tenía la razón y se ha probado montones de veces que todo lo que él decía era verdad y que todo lo que la Biblia decía estaba incorrecto. Y entonces ponemos aquí al Papa Juan Pablo II, porque no fue hasta 1987 que la Iglesia puso una encíclica y dijo, bueno, pues creo que nosotros estamos mal, Galileo tenía razón. Y entonces de nuevo, pues ahora los católicos ya engancharon los guantes y ya no pelean tanto con los científicos y están más o menos igual que los budistas y que los gente que tienen una religión, por ejemplo los hindúes, que sí, ellos tienen su religión y tienen sus libros y tienen sus sacerdotes y su dogma y todo eso, pero si un científico dice, no, esto es así y contradice el dogma, pues ellos se acomodan y dicen, no, es verdad, eso es una fábula, eso no es verdad, y se van a acomodar a lo que digan los científicos. Pero no todos los cristianos son así, como dijimos, hay unos que son bastante anticientíficos. Pero van a ver que cuando se hace la ciencia, la iglesia y la religión ve a la ciencia como estas cadres de subversivos, peligrosos y dañinos e irrespetuosos, y los van a perseguir, los van a meter presos, se les van a ir detrás, van a prohibir sus libros y sus estudios. Como les dije, los van a botar de las universidades, porque las universidades las controlaban otra vez las iglesias. Pero con todo eso, como dije, esta pelea la ganamos los científicos después de Galileo, y ya la gran mayoría de los religiosos ha aceptado que en la pelea de la ciencia y la religión, la ciencia ganó y que ellos deben acomodarse a lo que diga la ciencia si no concuerda con sus creencias. Otra parte importante, especialmente en el mundo moderno, es esta parte de la literatura y del cine y ahora de los videojuegos que se conoce como ciencia ficción. De nuevo, tiene que ver con ciencia y el nombre dice ciencia ficción, pero la segunda parte es tremendamente importante, que es ficción y que esto no es verdad. Y estas son de nuevo maneras de llevar la ciencia al público, son historias para entretener, y bien bonitas y bien divertidas,
generalmente ocurre la ciencia ficción en el futuro y entonces lo que tratan de hacer es tratar de predecir cómo sería la sociedad si la ciencia sigue avanzando a la razón que está avanzando ahora y hacemos inventos que ahora estamos pensando que pudieran ser posibles. Y entonces trata de proyectar y dar historias de qué pasaría en el futuro si tal o más cual máquina o tal o más cual adelanto científico o tal o más cual desastre apocalíptico ocurre que podemos prever ahora. Aquí tenemos tres ejemplos bien buenos. La primera que a mí me gusta porque yo soy Trekkie es este que se llama Star Trek o Viaje a las Estrellas. Esta fue una serie de ciencia ficción que se creó en los 60 y supuestamente ocurría en el siglo 24, si usted no la ha visto, eh, donde habían naves espaciales y ya se había eliminado la guerra y se había eliminado el racismo y la pobreza y entonces pues todos vivíamos con la imagen que tienen los americanos idealistas de que todo lo que queremos es vivir como hermanos y dedicarnos a explorar el universo. Esta serie de nuevo empezó en los 60, se canceló. Después hicieron una segunda parte que fue bien exitosa y duró como 8 años, que es la que vemos aquí, que se llamaba Star Trek The Next Generation. Pero hicieron una que se llamaba Deep Space Nine, hicieron una que se llamaba Enterprise, hicieron una que se llamaba Voyager, hicieron una que se llamaba Star Trek Picard ahora, tienen una que está corriendo que es Star Trek Discovery. Han hecho como 7 u 8 series de televisión, tienen planificada hacer como 2 más. Han hecho como 15 a 20 películas, series animadas, videojuegos, hay como 200 o 300 novelas y libros, hay manuales técnicos, hacen convenciones, esto es todo un universo, el universo de Star Trek. Y este es el mejor ejemplo porque quien creó esto, que fue Gene Roddenberry en los 60, que era piloto pero le gustaba mucho la ciencia, y entonces de nuevo buscaba a los mejores escritores de ciencia ficción para que le escribieran los episodios de la serie de televisión, pero le interesaba mucho que fuera plausible. Y cada vez que alguien se inventaba algo, decía algo sobre, de nuevo, alguna máquina o alguna tecnología, algún proceso de ciencia ficción, él levantaba el teléfono y llamaba a sus amigos en la universidad que conocía mucho física y les decía, esto puede ser verdad, esto es válido, la ciencia acepta que esto es una buena proyección para el futuro. Eso no viola ninguna ley de la física. Y le preocupaba mucho que de nuevo sus series fueran plausibles y científicamente correctas. Y esta gente de nuevo han inventado montones de cosas que se inventaron en la serie y que ahora son ciertas, mayormente porque los niños que vieron eso en los 60, cuando crecieron y estudiaron ciencia, se dieron cuenta de que estas cosas sí eran posibles y se podían hacer. Y entonces ellos inventaron los teléfonos celulares. En los 60 ellos tenían esta maquinita que era el comunicador, le abrían y inmediatamente la computadora adentro sabía con quién usted quería hablar y lo conectaba y hablaba de radio. En ese tiempo, de nuevo, todos los teléfonos eran con cable y había que estar marcando el número y esperar a que te contestaran. Pero cuando los niños crecieron y empezaron a estudiar electrónica, se dieron cuenta, diablo, del celular es una gran idea, vamos a hacerlo. Estas puertas que se abren en los supermercados, que se abren automáticas cuando uno entra, porque tienen un sensor que ve, en ese tiempo no se podía hacer, pero cuando empezaron a estudiar tecnología electrónica y sensores infrarrojos, se dieron cuenta que eso era verdad. De nuevo, ellos inventaron los iPads, se inventaron las floppy disks y muchas cosas que se veían en esta serie estaban tan bien pensadas y de nuevo tan bien hechas que los ingenieros decidieron, eso es una gran idea, vamos a hacerlo. Por el otro lado está esta otra franquicia de ciencia ficción súper famosa y que también igualmente tiene como 10 o 12 películas ya, tiene 3 trilogías diferentes. Ahora la compró Disney, tienen The Mandalorian, han hecho series animadas, otra vez tienen cientos y cientos de libros, videojuegos, convenciones, que es Star Wars.
usted debe haber visto algunas de las películas de Star Wars y algunas de las series de televisión, espero, y a lo mejor es fanático de Star Wars, pero el que se le inventó, a diferencia de Roddenberry, que cuando se inventó Star Trek, George Lucas no era científico y no le interesaba mucho la ciencia y que sus historias fueran plausibles. Él lo que le interesaba de nuevo era el espectáculo, que se viera bonito, que fuera entretenido, que fuera la acción y el desarrollo de los personajes y de nuevo muchas de las cosas que están ahí, un deporte de los científicos es tratar de averiguar por qué eso no puede pasar y por qué eso está mal y por qué los lightsabers son totalmente imposibles porque violan las leyes de Maxwell y porque cómo se mueven las naves, porque pasa de nuevo los naves en el espacio y hacen el sonido ¡ya! Que en el espacio no puede haber sonido porque ahí está de nuevo todo este nitpicking de los científicos porque de nuevo esta no es muy buena para aprender ciencias. O sea, si usted quiere aprender ciencia de nuevo y tratar de proyectar, y por eso toda esa tecnología nunca se ha dado, ni se ha hecho ninguna de estas cosas, porque no están bien pensadas en términos científicos. Otra que nos interesa mucho, y particularmente a mí, porque soy relativista y trabajo otra vez con el Big Bang y los problemas del espacio y el tiempo, son las películas como Back to the Future. No sé si usted ha visto la trilogía de Back to the Future, pero de nuevo, ese es otro género bien famoso en la ciencia ficción, que es el de viajes en el tiempo. Entonces queremos saber otra vez si es posible viajar al pasado, cómo eso encaja con la teoría de relatividad de Einstein, y de nuevo se pueden hacer series y novelas y videojuegos bien interesantes con la idea de viajes en el tiempo para ir al pasado, ir al futuro y volver otra vez. Y de nuevo, pues, esto ha revolucionado toda la literatura y, como le dije, todo el cine, porque ahora toda la competencia en Hollywood es cómo hacer la película de ciencia ficción más espectacular y se invierten otra vez literalmente billones y billones de dólares en hacer las mejores películas y historias de ciencia ficción. Y para nosotros en este curso son muy buenas. Yo antes daba pedazos de estas películas aquí para verlas y comentarlas. Y se han hecho cursos universitarios de, otra vez, analizar la filosofía en The Matrix o tratar de ver la filosofía de la serie de Stargate o estas series así famosas de ciencia ficción. En Netflix hay montones y montones. Mi lista, a mí me encanta la ciencia ficción y ya mi lista de Netflix tiene como 60 o 65 series diferentes que yo no voy a tener tiempo nunca, yo creo que de verlas antes de que yo me muera, pero ellos se pasan inventando montones de ciencia. Y está esta sección de los que les gusta la animación, particularmente de los japoneses, de anime, también tienen una sección bien fuerte de ciencia ficción. La otra parte que nos interesa mucho estudiar en el curso, como le dije, pues, es la relación entre la filosofía, que es el estudio del conocimiento, y otra vez, qué es existir, qué es saber, cómo uno se debe de comportar, cómo descubrir la verdad y todo tipo de preguntas profundas sobre la existencia y la humanidad y el mundo. Pero como les dije, antes eran lo mismo, antes la ciencia era parte de la filosofía, pero otra vez desde el Renacimiento y con el trabajo de Galileo y de Newton, pues empezó a divorciarse de la filosofía. Ahora la filosofía otra vez, usted quiere estudiar filosofía en la UPI, pues va a tener que ir a la Facultad de Humanidades, porque se enseña ya en humanidades, mientras que la ciencia de nuevo tiene sus propias facultades y tiene sus propios métodos y de nuevo tiene sus propias áreas de estudio, pero las dos saben que es bien importante saber de las dos. Y ya todos los filósofos modernos saben que tratar de hacer filosofía y meterle mano a tratar de contestar preguntas profundas sin saber lo que dice la ciencia sobre el mundo es perder el tiempo y probablemente todo lo que haga sea malo e inútil. Pero para poder adelantar en las ciencias, como vamos a ver aquí, y poder inventarse buenas teorías y poder saber qué cosas son útiles como teoría y como especulaciones y cómo debe ser el mundo,
pues los científicos deben saber mucha filosofía y nosotros vamos a discutir muchas ideas filosóficas en este curso, particularmente de nuevo en ese momento que estamos estudiando aquí donde Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Kant y toda esta gente pues estaban preocupados por estos problemas filosóficos, pero le querían meter mano de manera científica. Y vamos a ver otra vez cuáles eran las filosofías que competían y cómo los científicos deciden en qué filósofo creer y en cuál no. Como le dije, otra rama importante que es la responsable del prestigio que tiene la ciencia en la sociedad moderna es esta de la que se creó, que es una subrama. Nosotros los vemos como unos primos bastardos de los científicos, que otra vez ya no son científicos, lo que les interesa es hacer aparatitos. Y a los científicos lo que nos interesa otra vez es estudiar cómo funciona el mundo y cuáles son las reglas que rigen el universo y los seres vivos y la existencia. Y a ellos lo que les interesa es cómo hacer un aparatito que yo pueda vender y hacerme rico. Obviamente ellos terminan generalmente siendo como Jeff Bezos y Elon Musk y Bill Gates y Steve Jobs, siendo horrendamente millonarios y multimillonarios porque la tecnología deja dinero que en cantidad. Pero están otra vez bien íntimamente relacionadas porque otra vez ya no se puede hacer ciencia sin aparatos tecnológicos. La ciencia moderna es tan y tan sofisticada y tan avanzada que sin muy buena tecnología para poder ver cosas que, o sea, todo lo que nosotros podemos ver con los ojos y con los oídos ya lo hemos visto y lo hemos explicado todo muy bien. Así que ahora nuestros problemas se basan en otra vez qué pasó hace 14 billones de años atrás cuando empezó el universo, o cuántos átomos podemos poner para hacer una buena vacuna o una molécula, o qué es la molécula del DNA y cómo eso controla los seres vivos y sus partes y qué sustancias producen. Y para eso necesitas tecnología. No se puede hacer ciencia sin tecnología, pero otra vez no se puede hacer tecnología sin entender las teorías de la ciencia que permiten otra vez hacer cohetes, computadoras, carros, DVDs, teléfonos celulares y todo este tipo de cosas. Así que están bien íntimamente relacionadas. Otra vez en la universidad, pues obviamente la ciencia se estudia en naturales, en los departamentos de física y química, y la ingeniería pues se estudia en Mayagüez, y ellos tienen sus propias facultades y sus propios métodos de estudio y sus propias concentraciones. Otra que llevamos diciendo a lo largo de todo el curso y que vamos a seguir machacando porque nos interesa mucho otra vez el problema de cómo tomar decisiones políticas en el área de debemos hacer guerra, debemos hacer la oficina en un rincón, debemos privatizar la energía y dejarse la luma, o la debemos dejar en control del gobierno, cuándo habrá una guerra nuclear, cuáles son los efectos si hubiera una guerra, cuánto petróleo nos queda, si se va a acabar el petróleo, si debemos movernos a la energía solar, cuánto el gobierno debiera subsidiar la energía solar, estamos en la temporada de huracanes, cuál es el efecto del calentamiento global sobre los huracanes, y todo este tipo de cosas, de problemas sociales y políticos, y de nuevo por quién votar y por quién no, debiera tener un componente científico serio. Y en Puerto Rico y en Estados Unidos eso no es lo que pasa, y es bien triste. La mayoría de la gente vota como si estuviera escogiendo un equipo de baloncesto, y si tú eres PNP, pues tú eres de los azules, y todo lo que digan los PNP está muy bien, y todos los demás son comunistas y no quiero hacerles caso, y viceversa. Si usted es popular, nada que diga ningún PNP o ningún estadista, usted le va a hacer caso. Y eso de nuevo retarda el progreso y nos hace tomar decisiones malísimas y poner gente corrupta y pilla, incompetente a gobernar, y nos lleva a todos los problemas que tenemos ahora. De nuevo, la universidad nos las están destrozando porque no hay dinero para pagar. Estamos a merced de una junta de control fiscal que decide en qué se van a gastar las cosas.
le quieren quitar las pensiones a los viejos porque eso cuesta mucho, le quieren cerrar la universidad, quieren que nadie tenga aumentos de sueldo, quieren acabar con los sindicatos y todo ello para poderle pagar a los bonistas. Y nos pusieron una junta de control fiscal porque por 40 años estuvimos eligiendo pillos que se robaron hasta los clavos de la cruz y ahora Puerto Rico tiene una deuda de 72 billones de dólares que no tiene cómo pagarla jamás. Usted ni yo nunca vimos ni un chavo de esos 72 billones de dólares. ¿Sabes lo que son 72 billones de dólares? 62 billones de dólares como para que nosotros tuviéramos como Dubái, las calles debieran ser de oro, todo debiera ser avanzado, bonito, tener los mejores edificios y claramente eso no es lo que pasa en Puerto Rico. Y por lo tanto, para poder tener un buen acción política y de nuevo poder tomar las mejores decisiones, particularmente en todos estos problemas serios que nos amenazan como especie y estamos al borde de la extinción de verdad, pues saber ciencia es verdaderamente importante. Y otra área de nuevo avance que también nos interesa mucho, estamos viendo, es no solo el avance de las computadoras, sino esto que se llama inteligencia artificial. Y otra vez tiene que ver mucho con la incursión de las ciencias físicas y las ciencias sociales, porque otra vez queremos saber cómo el ser humano piensa y no lo podemos hacer como generalmente lo han hecho los psicólogos, haciendo teorías de conductismo, de cómo ellos creen que se debe dar las clases, sino que queremos ver cómo el cerebro funciona y el modelo que estamos usando para ver cómo el cerebro funciona son las computadoras y queremos hacer las computadoras cada vez más parecidas a los cerebros y queremos que como en estas películas de ciencia ficción otra vez tengamos computadoras o androides que piensen, que puedan hablar, que tengan emociones, que sean igual de inteligentes que los humanos. Y mucha gente está empezando a proyectar que no solo eso lo vamos a lograr ya mismo en como 20 o 15 años, que vamos a tener una computadora que sea igual de inteligente que un ser humano en todas las áreas, porque ya tenemos computadoras que son más inteligentes que los humanos y por ejemplo la idea es hacer cálculos matemáticos o jugar ajedrez o diseñar circuitos o construir máquinas o carros, ya la automatización y las máquinas están haciendo eso mucho mejor que los seres humanos y eso nos va a crear un problema de desempleo grande porque ya la gente se está dando cuenta que todos los trabajos se pueden sustituir por computadoras que lo hagan mucho mejor que los seres humanos, pero la idea es tener una computadora que sea igual de inteligente que un ser humano en todas las áreas. Y muchos proyectan que de aquí a 50 años pronto las computadoras van a ser más inteligentes que los seres humanos. Y entonces, si una computadora es inteligente, debemos de dejarle el derecho al voto. Debieran gobernar las computadoras y dejar de estar eligiendo personas, que las computadoras sean los gobernadores y los presidentes y tengan unos algoritmos de cómo distribuir la comida y los recursos y que sería mucho mejor que estar eligiendo seres humanos como Trump o Pierluisi o Ricky, que lo que han hecho es un desastre. Y entonces queremos otra vez pues, ver cómo la ciencia y otra vez el entendimiento de los cerebros, de los circuitos y de las posibilidades afecta a esa idea de qué es ser humano y qué es ser inteligente, quién debe ser más inteligente que quién, si debiéramos hacer estas máquinas o si eso es muy peligroso. Todos estos son debates importantes en que saber ciencia es fundamental y que de nuevo los conocimientos y las ideas de la ciencia son centrales a la hora de decidir qué hacer, cómo hacerlo. De nuevo vamos a estudiar aquí esto que se llama el método científico. Esta es como una rueda que nunca termina y que tiene diferentes pasos que vamos a ver después con más calma, pero en este diagrama pues más o menos podemos empezar por aquí y seguir dando la vuelta hasta acá y volver a empezar de nuevo porque esto vuelve y trata y vuelve y trata y eso es lo que hace que la disciplina sea un área autocorregible. Ella misma encuentra sus propios errores y se mejora cada vez que lo va haciendo mejor y mejor y mejor. Y por eso aquella gráfica que subía tan rápido el conocimiento, porque es un sistema que se autocorrige y se mejora a sí mismo.
Y una de esas ventajas estriba en, de nuevo, porque vamos a hacer las cosas de manera lógica, sistemática y organizada y no pensar a lo sucusumucu o a lo loco o porque lo dice el cura o porque lo dice en la Biblia o porque lo dijo aquel persona que me cae bien y es carismático, sino que de nuevo nosotros vamos a tratar de ponerlo todo en números, en ecuaciones, ver si eso funciona, chequeándolo muchas veces, viendo cuándo no funcionó, por qué, y entonces esa sistematización y esa lógica y esa organización es lo que hace que sea una disciplina tan poderosa y cree tanto conocimiento útil. Pero por el otro lado tenemos que coger con pinzas lo que dice, porque otra vez la ciencia no es algo extraterrestre, ni es una revelación de Dios, ni vino del cielo. La ciencia es una cosa que nos inventamos nosotros los humanos, y como vamos a ver, los humanos otra vez somos fallidos, jaqueteros, embusteros, nos engañamos unos a los otros, y eso no van a estar exentos. Los científicos van a ser seres humanos y van a ser igual de chanchulleros y pillos y jaqueteros y embusteros, pero otra vez el sistema, si usted mete esas cosas, lo detecta y lo saca. Pero hay que tener mucho cuidado porque otra vez estos son inventos de los seres humanos. La historia dice que cuidado con los inventos que hacen los seres humanos. Como le dije, su mayor atributo es ese de que quiere que sus resultados, sus teorías y sus contenidos sean verdad, y que si detecta que algo es falso lo rechaza. Ellos están en contra de las mentiras y en contra de la falsedad y van expurgando eso siempre y no lo quieren para ver nada. Y entonces pues queremos ver de nuevo qué es ese método científico, cuál es el método, cómo piensan los científicos, y esa es la idea detrás de este curso. Mayormente esto se le va a atribuir a este filósofo austriaco de los años 20 que se llamaba Karl Popper, y él tenía este problema de definir qué era ciencia y qué no era ciencia, particularmente porque le molestaba que en su tiempo en las universidades pues se considerara, por ejemplo, la psicología de Freud, que dice que usted tiene que 5 personas viviendo en su cabeza y que si de chiquito no le dieron el biberón, pues eso va a afectar su sueño, y entonces toda esta idea del psicoanálisis a él le parecía totalmente absurda y no científica, y eso se consideraba ciencia en su tiempo. Igual el marxismo, a él le molestaba mucho, no era bastante capitalista, y le molestaba que muchos intelectuales y casi todas las universidades consideraban el trabajo de Marx y el marxismo como si fuera ciencia, y entonces eso le daba un aura de respetabilidad y de inevitabilidad, y entonces quería decir que esas cosas no eran ciencia, y entonces pues él creó un criterio de qué cosa debiera ser ciencia y qué cosa no debiera ser ciencia. ¿Por qué hacerle caso a este viejo? ¿No? Y van a ver, pues, los físicos y los químicos, pues les gustó mucho el criterio de Popper y lo aplaudieron, pero ahora en estos tiempos modernos nos ha chocado con la manera como estamos haciendo la ciencia modernamente, y hay muchos debates sobre si de verdad debemos mantener este criterio de Popper, que se conoce como el criterio de falsabilidad, para saber si algo es falso o es cierto, porque de nuevo, como la idea de la ciencia es que le gusta la verdad y rechaza la mentira, pues él dice que este es un criterio para poder decidir qué cosas son ciencia y qué cosas no son ciencia. Y el criterio es este. Él dice que una teoría científica será válida y estará bien formada, y por lo tanto será una teoría científica útil, si y solo si tiene que haber una manera de poder demostrar que es falsa. Y él decía, ese es el problema con las teorías de Freud, con las teorías de Marx o con la religión, que esta gente cree las cosas por fe, siempre tienen explicación para todo y no hay manera de demostrarle que es falso, porque ellos siempre se pueden inventar un argumento para decir por qué esto es así, aunque contradiga la experiencia. Y entonces pues son hasta inconsistentes y te explican una cosa, pero si pasa lo opuesto también lo explica, y si pasa algo que no es ninguna de esas dos también lo explica. Y él dice una teoría que explica todo, no explica nada, porque usted nunca sabe cuándo está mal y cuándo está bien. Y entonces él decía que eso debía ser lo mismo que hacían los físicos, como vamos a ver aquí, y los astrónomos y los químicos, de hacer un experimento, tener una hipótesis y decir, tiene que pasar esto.
y yo voy a chequear si pasó. Y si no pasa, pues obviamente está mal. Y que hay una manera de distinguir otra vez si eso que la teoría está diciendo es verdad o no. Le llama eso que la teoría sea falsable, que tenga una manera de demostrar que es falsa y que todos los científicos entonces, ya se me acabó el tiempo, vamos a terminar con este slide aquí, pues si es cierta estén de acuerdo y si es falsa pues la voten y se muevan para la próxima que debe ser mejor. Así que la idea es que el método científico funcione como una especie de detector de mentiras y esa va a ser la idea aquí, que sea como estos mineros que antes buscaban oro, pues tenían estos filtros bien grandes, entonces ellos metían en los ríos y filtraban todo el fango y toda la arena y toda el agua y si se quedaban piedritas brillantes pues las ponían. Eso no siempre decía que era oro, a veces había pirita o habían otros metales que no eran oro, pero era una manera de filtrar lo que no servía y entonces dice que eso es lo que debe hacer la ciencia, que la ciencia lo que debe de hacer es, yo tengo esta idea, tengo que chequearla y este método de hacer experimentos y chequear si tiene evidencia, pues te va a filtrar todas las teorías falsas. Hay que sacar teorías falsas, es tremendamente importante y eso es lo que hace a la ciencia, como les dije, autocorregible. Bueno, vamos a terminar esta clase aquí ahora. Seguiremos en la próxima clase grabada para terminar este PowerPoint de esta semana. Nos vemos. Adiós. Bye.